Muy buenas noches, sean bienvenidas, bienvenidos a una transmisión más de su programa Personajes. Y en esta ocasión, con mucho gusto, nos acompaña un querido colega, colaborador, siempre aquí de la asociación, Óscar Chávez Ladas. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal? Qué gusto que estás acá con nosotros en Igual. este programa. Y bueno, pues ahora sí que justamente en esta ocasión, pues la intención es platicar sobre las personas que han contribuido y que siguen contribuyendo a la sexología en México, y por eso es que nos da mucho gusto que nos acompañes. Pues a mí me da mucho gusto estar aquí. Pues sí, pues siempre es grato. Y bueno, sobre todo porque afuera hace mucho frío. Sí, ¿verdad? Y aquí en este espacio está muy cálido, digamos, un ambiente muy cálido. Y bueno, Óscar, pues ¿por qué no entramos de una vez en nuestro tema? Y platícanos, ¿cómo fue que te interesó la sexología, la sexualidad, la educación sexual, y desde cuándo? Ahora sí que son dos preguntas en una. Mira, la sexología no sé, pero porque hasta podríamos debatir el término y eso, ¿no? Pero yo estaba en una escuela de curas en toda la primaria, ¿Se puede desde saber? preprimaria, ¿Podemos saber cuál? en el norte de la ciudad, en el colegio de Tepeyac, Sí. que era de curas benedictinos. Entonces después se lo vendieron a alguien, a un funcionario del Estado de México, no sé. Pero en ese tiempo sí eran curas. Y yo tuve relaciones sexuales con una chava de 18 años cuando yo tenía 9. Entonces, realmente, sí hubo un proceso de convencerla y de hablar con su amiga y no sé qué. O sea, sí, está muy claro que sí fue porque yo quería, ¿no? Claro. Y mis cuates de esa edad, bueno, desde antes, desde primero de primaria, todos presumían, siendo una escuela de machitos, de haber tenido experiencias sexuales y de toda una serie de cosas que pues a mí me daban medio risa y medio coraje, porque realmente era claro que no sabían de lo que estaban hablando. Así es. Y yo sí sabía, por la experiencia, Que habías tenido. había sido beneficiado por la experiencia directa, digamos, ¿no? Bien. Entonces, yo, si me voy hacia atrás, ese es como de los primeros momentos en que me doy cuenta, bueno, es que aquí estos están diciendo cosas equivocadas, ¿no? Y esa es la misma línea que he seguido toda la vida hasta hoy. Claro. La inquietud por la sexualidad, digamos, si yo me puedo brincar mucho. Toda mi educación fue el radio, de la cocina de la casa, con Pedro Infante, Jorge Negrete, etcétera, ¿no? Todas las canciones me sabía yo, Juan Charrasqueado. Sí. Era mi gracia de chiquito cantar Juan Charrasqueado. Entonces, la educación en el machismo, pues ahí estuvo. La tenías presente a lo largo de tu infancia, adolescencia y... Sí, y al salir de la secundaria, logré salirme de la escuela de curas, me fui a la prepa 9, y ahí con mi amigo Jorge Torres Ruiz, que realmente él gestionó el espacio, teníamos un grupo de discusión sobre sexualidad. El profesor Langle, que era el director de la prepa en ese tiempo, nos prestó un salón ¿Él central. era un compañero tuyo de...? Jorge Torres Ruiz, ¿sí? Era así, de mi salón. Ok. Él sí estudió psicología, ahora es funcionario en la SEP. No le perdí la pista hace mucho, pero él sí siguió hacia psicología. Yo ya había decidido biología desde la primaria, ¿no? Porque tú debes saber que los biólogos sabemos todo, ¿no? Sí. Entonces yo quería saber todo. Claro. Entonces esa era la razón para estudiar biología. Era tu objetivo, claro. Cuando salí de la prepa, hubo que esperar 3 meses. Yo no sé si te acuerdas, pero en la UNAM hubo una huelga larga, pero después hubo un evento pues un poco extraño. Un cuate con una ametralladora secuestró toda la UNAM. Estaba cerrada toda, entonces como 3 meses estaban... Sí me acuerdo el nombre, pero no tengo caso en recordar. No, más bien para quienes tal vez no tengan mucha noción de este evento, ubícanos un poco en el tiempo. ¿Cuándo estás hablando de qué año aproximadamente? 72 o algo así, 3 por ahí. Bien. Entonces, de regreso, cuando por fin lo sacaron, entre 2 tipos tenían secuestrada la UNAM, o sea, no es que la UNAM estuviera parada, una cosa sino absurda, pero sí, ahí está. Entonces, había que esperar 3 meses para poder entrar, para darles 3 meses a las carreras
que terminaran su periodo claro. y que luego arrancar el siguiente. El siguiente. Y siempre tuve la inquietud de estudiar psicología en vez de biología. O sea, era como la segunda opción siempre en la que pensaba. Entonces me fui a la Facultad de Psicología y pues para no hacer el cuento largo confirmé que iba a estudiar biología y no psicología porque Bien. realmente no me parecían muy cuerdas las gentes. Que estaban Ni ahí. los que estaban dando clases ni los estudiantes. Ni ¿no? los alumnos. Y no es que yo haya sido muy cuerdo, pero sí me pareció que no. Entonces decidí, bueno, voy a estudiar psicología, pero después, ¿no? Entonces me voy a la Facultad de Ciencias, voy a estudiar conducta animal, de ahí, así muy aristotélicamente, ¿no? Primero, cómo se comportan los animales y luego cómo se comporta la gente. Y empecé en el tema de conducta animal, pero con Conrad Lorenz, o sea, todas estas gentes violentistas, justificando la guerra de Vietnam de alguna forma, todos odiamos a los que son distintos, los gansos blancos y las rats blancas y las negras y no sé qué. Entonces todo el discurso no me gustó y además iba yo pues a conseguir alguna chamba, ¿no? Finalmente hay que trabajar. Y entonces me dediqué, cambié todo el programa, llevé primero todas las botánicas, genética, Okay. porque iba a estudiar algo de plantas, mejoramiento de semillas o algo. Después me di cuenta de lo que hacen los mejoradores de semillas y tampoco me interesó seguir en esa línea, pero entonces llevé todas las zoologías juntas después y ya salí de la Facultad de Ciencias. La tesis me la dirigía el doctor Sarucán, que no me dirigió mucho en realidad, pero esa era mi línea, ¿no? Yo iba a vivir en la selva, estaba yo muy feliz, y de repente andaba con una chava y decidimos tomar un curso de sexología. ¿En dónde fue que lo tomaron? En IMESEX. Primero era una plática, o sea, simplemente íbamos a una plática. Sí. Y al día siguiente había curso, entonces ¿por qué no en vez de la plática se vienen al curso? Entonces yo tomé el primer curso, terminé con la chava, pero sí seguí en la sexología, en el Instituto Mexicano de Sexología, tomé todos los cursos que ofrecían allí en IMESEX, y de ahí para de ahí en adelante, pues el interés por la biología empezó a competir con el interés por la sexología, y finalmente pues ya me dediqué básicamente primero a dar parte de los cursos en IMESEX, sin que nos pagaran, por supuesto, ¿no? Me tocó un momento ahí como crítico, podríamos detallarlo si el interés existiera, pero Javier Lizarraga estaba ahí en IMESEX, empezó a haber algunos pleitos, no, y Juan Luis me ofreció, el director de IMESEX, me ofrecía que diera todas las clases de Javier y que Javier se fuera, ¿no? Entonces pues ahí hubo también cierta tensión, porque le dije a Juan Luis, pues lo que pasa es que yo prefiero pelearme con Javier que platicar contigo, porque saco más cosas platicando con Javier que contigo. Entonces sí se ofendió mucho, y a los pocos días empezamos también a maquinar salirnos, otros, después de los que se salieron con Javier, que fueron pocos. ¿En qué año estuviste en IMESEX? ¿Cuánto tiempo estuviste? De 83 en adelante. Digamos, en lo que fuiste aprendiendo, luego ya colaborando. Sí, como 3 años ahí. 3 años. Sí, tomando los cursos, sí. Y de repente me eché de alguna de las clases porque faltó el ponente. Sí, mira, aquí estamos viendo una imagen que nos está poniendo. De una revista que sacaba. Esta imagen. En la página 7. Tuve alguna colaboración en esa revista. Ahora saca el instituto una revista, no sé si todavía la está sacando, pero que se llama Archivos Hispanoamericanos. Yo no me quise inscribir para ir a comprarla regularmente, pero ahora me sé que está muy lejos, están las Águilas, ¿no? Sí. Entonces ya no he ido por actualizar mis revistas, pero
Pero bueno, esa fue tal vez una de las primeras contribuciones, creo que era sobre primates o sobre monogamia, el artículo bien, que escribiste, publiqué ahí. interesante, sí. Y bueno, pues de ahí le seguí. Empezamos a participar en los medios. Y a partir de ahí, digamos, que fue como ya empezaste a despegar ya para participar, colaborar ya con, pues sí, en la sexología aquí del país, pues de México, ¿no? Sí, con una razón que se parece a la anterior. O sea, yo fui al curso a acompañar a una chava, al primer curso, ¿no? Porque yo ya lo sabía todo, pues era biólogo, ¿no? Pero lo que ocurrió fue que desde las primeras clases me di cuenta que había 100 cosas que no sabía, claro, que no tenía ni idea, ¿no? Siendo biólogo. Entonces, por eso seguí tomando todos los cursos, pero luego empezó a pasar algo que siempre me ocurre, que es empezar a ver que tampoco mis colegas y mis cuates tienen un panorama completo, claro, ¿no? Y entonces, desde la biología sí había muchas cosas que podía yo pues contribuir o criticarles y pelearme con ellos, porque tampoco la gente no siente muy claramente la diferencia. Hay muy pocas gentes con las que puedo discutir feo, como Eusebio, sí, y sin embargo nos seguimos teniendo afecto y no se acaba que se tome la como, relación. Como un pleito o agresión, bien. Y hay gente que nomás lo volteas a ver feo y ya jamás te hablan. Retiran el habla. Bien. Entonces, bueno, de ahí algo que ocurrió en el Inter que es interesante, antes de salirnos, fue que empezamos a tomar en nuestras manos, Sonia Araujo y yo, los talleres en el Museo del Chopo. Ajá. No, para quien no la conocen, ¿quién es Sonia? Sonia Araujo no estuvo en mi generación en IMESEX, ya estaba ahí antes, colaboraba en algunas cosas. Okay, también. Teníamos un seminario los martes a las 7:30 de la noche. Revisábamos artículos sobre sexualidad, eso era extra, en el local de IMESEX. Yo creo que es muy buena, fue muy buena la dinámica, lo que cada quien llevaba, ¿no? Claro, un artículo, compartir entonces, y comentar, discutir. Ahí están las copias, y las posturas a veces eran cosas para criticar, a veces eran cosas que sí eran aportaciones, pero pues era como engancharse en una dinámica distinta, ¿no? O sea, de estar aportando, discutiendo, y en esas reuniones de los martes es donde se planteó que se iba a ir Javier y luego se planteó que nos íbamos a ir nosotros. O sea, eran como reuniones institucionales, aunque no éramos realmente parte de IMESEX, pero en ese mismo tiempo, que es que 86, 7 por ahí, 83, fue cuando empezamos a conducir los talleres en el Museo del Chopo, con algunas gentes de mi generación y de otras generaciones. Entonces los cursos del Museo del Chopo empezaron a jalar más gente. ¿De qué eran los talleres, Oscar? De sexualidad. ¿Pero de sexualidad algún tema en particular? Prácticamente era lo mismo que veíamos en conceptos básicos, anatomía, temas específicos. Abríamos los primeros días del curso un foro para poder decir, bueno, ¿qué les interesa, no? ¿Y a quiénes iban dirigidos? ¿Al público general? Había uno los sábados supuestamente dirigido a gentes jóvenes, y uno más chavitos, y uno los martes o los lunes, ya no me acuerdo, que era dirigido a gentes mayores, pero realmente era el mismo contenido. Con Roberto López Guinea, que también estaba en IMESEX en mi generación. Él se hizo cargo de los talleres de los sábados, yo los de los lunes, y ahí duré, pues no sé, 20 y tantos años en el museo, haciendo los talleres, semestre tras semestre. ¿Y recibían algún apoyo? ¿O era? Pues una propina que te dan por ir ahí, pero el apoyo pues consistía en el espacio, en la difusión, etcétera, ¿no? Pero no, realmente nunca fue interesante económicamente, nunca fue. No. Y nunca he hecho nada interesante económicamente en mi vida. No me da por ahí. No, pero yo creo que es parte de lo valioso, Oscar, y de lo que justamente te ha caracterizado, el hacer las cosas porque te interesan, por querer saber y compartir aparte de lo que sabes. Porque tengo la fantasía que sirven de algo, o porque me dan la oportunidad de pelearme con alguien. Eso también se llega a disfrutar en ocasiones, por supuesto. ¿Y qué pasó entonces, mientras, todos estos años, qué más fuiste haciendo?
Pues es que sí es muy importante el Chopo por la Claro, gente no, por supuesto. que nos ayudaba, Ujú, porque de ahí es de donde empezó a gestarse la posibilidad de hacer un grupo después de ujú, salirnos de IMESEX. ujú. Entonces, nos salimos al mismo tiempo Paco, Paco Delfín, que yo creo que estará en otro de estos videos, Ujú, Alma Aldana, que tal vez también esté, ujú, claro. y otras personas. Javier no quiso jalar. Ujú. Javier estaba, Tenía recién había fundado, como otro, estaba en su proyecto, ¿no, Javier? sí, Ujú, estaba en una organización guerrilla gay ujú, y tenía otros proyectos. Acaban de fundar AVE también. mm, No, no es cierto. AVE fue mucho después porque los que fundaron AVE tomaron el curso por nosotros, ajá. el inicial. Pero al salirnos, entonces Sonia y yo dijimos, bueno, vamos a hacer un grupo. ¿A quién le hablamos? A Paco Delfín. Le hablamos a Javier. Javier no quiso. Después empezaron a ingresar más gente. Es un compañero que ahora trabaja en Semarnat, que se llama Adrián Fernández Mm, ujú, Allende, que también era exalumno de IMESEX. Bueno, etcétera, ¿no? Un ujú. montón de gente. Y Sonia, obviamente. Bárbara García Colomé, que es sexóloga también Ajá. media esotérica, como otras que también se han salido de la sexología, y con Ujú. ese grupo de personas fundamos GIS. GIS. Aquí El, estamos viendo una imagen de GIS, sí, justamente, ¿no? con De un este. logo, Ujú, con un logo de los viejitos. Esas reuniones todavía tocar a las reuniones quincenales para revisar un libro. ujú, Teníamos un diplomado en sexualidad que nos respaldaba una escuela. La escuela cerró, no quisimos seguir ofreciendo un curso que no iba a tener el respaldo de la SEP, y de los alumnos de esa última generación dijeron, bueno, está bien, si van a cerrar, pues ya cierren, porque no pueden ofrecer el certificado, pero ¿por qué no seguimos? Uno de ujú. los módulos era bibliográfico, era Al- leer 6 libros en un mes. Sí, era como muy estresante, ¿no? Porque y obviamente para comentarlos. ¿Cuándo se fundó GIS? el 8 del ¿Cuánto 8 de tiempo? 88, Ay, formalmente. En ujú, realidad firmamos ujú, el día 6, pero como todo el mundo estaba peleando por el 8 del 8 del ujú. 88, Mejor se quedó así. ajá, entonces el aniversario oficial es, Ujú. ese, es El, esa fecha el 8 cabalística, del 8 con del 88. puras rueditas. Bien. Ujú. ¿Cuánto tiempo Y estuvo como GIS, vamos, el grupo? pues realmente sobrevive porque esas Sí. reuniones son las reuniones de GIS. O sea, Ah, bien. Ujú. nos reunimos en la librería juglar, seguimos Ah, revisando un bien. libro Ujú, cada 15 días. La secuencia, no sé cuándo salga el video, pero la secuencia es la misma. En el ujú. Facebook pueden abrir el grupo GIS Juglar. GIS juglar. En algunos buscadores hay mucho rigor en las mayúsculas, entonces es GIS Juglar sin espacio Ajá. y la G y la J mayúsculas. Mayúsculas. Todo junto. Y ahí ponemos el material, Que casi se- siempre es en electrónico ahora, ya antes eran Ujú. fotocopias y hay Claro, cajas y cajas de fotocopias, pero ahora es muy fácil claro, con los conseguirlo. PDFs. Entonces la siguiente reunión vamos a revisar precisamente la conferencia de Alfredo López Austin, Ujú. el trabajo de la sexualización del cosmos. Esa Mm. es nuestra próxima La reunión. próxima. Y bueno, ya que estamos en esto, esta es una invitación para todos los interesados. Obviamente, Sí, quien sí, quiera, que se no hay interese, costo, puede pueden llegar, acudir. sí, Ujú, puede acudir. perfecto. En el juglar. Habitualmente en las primeras reuniones no ha leído nada, Ujú, la mitad de la gente nunca lee nada de todas maneras, sí, pero quienes sí han leído sí, el texto, pues sí, sí sirve, obviamente. ¿no? Aporta, claro, para escuchar. En el Y juglar, además sí sirve. Yo creo que realmente por eso lo hago, porque si yo leo un texto así nada más, ah, queda como plano, pero se te si queda. luego lo platico con alguien, Ya, entonces ya se toma destaca otra, un punto, se claro, destaca otro, etcétera, otra ¿no? dimensión. ¿El juglar en dónde está? Porque hay dos, ¿no? Dos juglares. No sé, debe haber muchos Hay lugares uno, que se llaman el juglar, pero sí, esta es una cafetería que está en la colonia Guadalupe, en la Guadalupe. Ah, a ok. la altura de Ujú, donde estaba Radio 1000, entre Insurgentes y Revolución. ujú, Hay una glorietita, sí. una casa roja, grandota, ahí está la librería del juglar. Es la calle, si no mal, ahorita me voy a acordar de la calle. Manuel Sí. M. Ponce, Manuel, esquina con pues sí. Ujú, Juventino ujú, Rosas. ahí. Entonces, para que Juventino Rosas es la que va de el Metrobús Olivo a Revolución. aprovechamos para hacer la invitación, Sí, ¿no? y es entrada libre.
Incluso pueden proponer textos que tengan, Sí. si nos convencen. Sí, porque tampoco. Esa es la cuestión. Pues es que hay gente que Puede- no ha leído el libro Claro. y por eso va ahí. Pues, Ujú. o sea, si nos Ah, convencen bien, de que un muy libro vale la pena, Perfecto. hay una lista ya de textos importantes. Nuestra idea primero, como en el Ujú. diplomado que ofrecíamos, era que fueran libros clásicos. Ujú. O sea, el adjetivo era clásicos, que libros que tuvieran más de 30, 40 años. Ok. Formalmente en literatura es que tengan más de 50, pero acá no ese es el concepto de clásico, sino cosas que la gente está citando. Ah, O sea, es sí. que Freud dice, bueno, pues entonces vamos a leerlo. Vamos a leer. Claro, vamos a la Directamente. fuente, por supuesto. Sí, Ah, y bien. lo discutimos. Y sí ha habido sorpresas muy interesantes, ¿no? Leer a Simón de Beauvoir, pues sí es un desencanto en algunos casos, porque sí es una radicalidad enorme, ¿no? O sea, Sí, sí. cualquier relación heterosexual es una violación, pues podemos dudarlo, ¿no? Ujú. Tiene muchas cosas importantes, pero sí hay una gran radicalidad con la que hay que tener cierto cuidado, y etcétera. O sea, Y criterio, bien. hay un montón de textos que son importantes de leer directamente. Sí, justo y lo no que de- comentábamos. ajá. Ujú. No de la opinión de alguien, sino de alguien que leyó, sino a la fuente. Sí, la fuente para ver Así de es. veras qué dijo. Ujú. A veces no se entiende, ¿no? Sinceramente, Hay hay que textos leerlo. que yo no entiendo, Sí, como hay que por el leerlo. antecedente cultural. O sea, hay Claro. textos de Foucault mismo, o sea, yo no lo puedo entender. Ujú. Y tiene que ir alguien que medio entienda, y entonces ya nos lo explica, y entonces ya Ya toma aterrizamos, ¿no? otra dimensión. Bien. Y luego, ¿qué siguió? ¿Qué siguió en esta labor? Pues ofrecíamos el diplomado, Ujú. teníamos reuniones del grupo formalmente pues, con Paco, con todas las gentes que éramos como los fundadores, y en estas reuniones salió, bueno, ¿qué estamos haciendo? Ujú. ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, el objetivo es, así amorfo, es mejorar la vida sexual de las gentes, pero lo circunscribimos a dar información para que la gente tome sus propias decisiones. Y la información, por lo tanto, tiene que ser suficiente para que la gente tome decisiones. Entonces, eso se convirtió como en el emblema del grupo y el emblema de los talleres del Museo del Chopo. Nunca es suficiente la información, siempre hay información nueva, entonces es un emblema que es como cambiante. Pero en una de estas reuniones, sí, había gentes en el grupo que hacían terapia sexual desde siempre. Ujú. Paco, otras personas. Y empezamos a plantearnos lo árido de hacer solamente intervenciones individuales. Entonces discutimos, bueno, también hacemos cosas como grupales. Talleres grupales, Bien. también cursos, pero tampoco nos era suficiente. Entonces hay que ver el modo de acercarnos a la SEP, de acercarnos a los Bien. sistemas educativos. Y eso no lo logramos, o no lo logré, sino hasta que se fundó Democracia y Sexualidad, que es casi sincrónica con FEMES, es un poquito después de FEMES, pero el objetivo central de Democracia y Sexualidad era incidir en el sistema educativo, en la SEP, y si lo han hecho bien, digamos, Vaya que esa sí ha sido toda una labor, ¿no? Sí, la Trabajo. declaración ministerial. Sí, por supuesto. O sea, sí hay mucho trabajo ahí. Bien. Y después de los intentos de entrar, de incidir en el sistema educativo, que no logramos como grupo, sinceramente lo digo, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? Pues incidir en los medios. Entonces empezamos a buscar por el lado de los medios, y sí logramos. Primero nos invitaba Marta de la Lama, que también la de conocer, claro. luego la conocieron. Fundamos varios programas de radio primero, con la misma Verónica Ortiz, que ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Verónica Ortiz, cuéntanos, para Yo quienes la conocí, no la ubican, porque fue importante en ese... Entonces, era un programa excelente, ¿no? Que producía Marta Romo, que es una conocedora del asunto de los medios. Esa fue la primera vez, o la segunda, porque no me acuerdo si primero fui con Marta de la Lama. Y después conocí a Verónica Ortiz, y estuvimos haciendo un programa de radio en Radio UNAM. En radio,
Y de repente un día Verónica, pues no sé, hizo un berrinche, mandó al diablo al programa, ofendió ahí a todo el mundo y se acabó el Y programa. se acabó. Pero ya tenía el proyecto de inaugurar este, que es el del Canal El 11. del ex. Entonces en el canal, ya Paco Delfín había ido como invitado nuestro Ujú. al programa de Radio UNAM. Y entonces Paco y yo con Verónica fundamos un programa. Ya había algo de sexualidad en el Canal 11, Escuela para Padres. A ver, recuérdame cómo se llamaba la chava. Escuela para Padres. Sí, El programa. el programa Ese duró que muchos años. Eusebio, Sí. Eusebio era asiduo a ese programa. Ujú. Y no me acuerdo cómo se llama la chava que lo producía, pero Reina Canales. Reina Canales. Y entonces empezamos a hacer la talacha, a picar piedra, Sí. digamos, ¿no? En los medios. Bueno, pero fue una Después ya oportunidad vino porque era Anabel una- Ochoa y otras Ah, gentes a ujú. aprovecharse de la piedra ya picada, pero, Pues, pero en un principio sí fue estarle, sí, estar trabajando y pues sí, trabajando y abriéndolo. tocando puertas y abriendo los espacios. Lo de tocar Sí. puertas y eso a mí no se me da mucho, pero sí, Verónica es muy Fue- luchona, fue hábil para eso. Paco también. Bien. Y bueno, acá tenemos otras imágenes que nos has traído, Oscar, que también yo creo que forman parte de todo este trayecto y toda esta historia que nos estás compartiendo ahora. Pues sí. En los medios básicamente fue radio, educación y después en el IMER, en En el Radio IMER, Ciudadana, ujú. también ahí he tenido otros programas. Bien. Son de año y medio los concursos, pero sí me han durado más de año y medio los programas que he tenido ahí. Tuvimos un proyecto grande en la Ujú. UNAM que se llamó SexUNAM, Sí. en donde lo que hacíamos era formar promotores juveniles en salud sexual que armaran cosas los chavos, ¿no? Y también fundamos como GIS, aunque no llegamos a la firma del Ujú. momento fundacional, Mexicanos contra el SIDA. Ah, bien. Ajá. Entonces, sí, el interés era, pues, donde haya algo que tenga que ver con la sexualidad, Ahí. incidir. Incidir, claro. Y en Compartir. el tema del SIDA siempre fue muy claro, nosotros no trabajamos con pacientes, trabajamos con el tema del VIH porque impide el placer sexual a las personas. O sea, Sí. Ujú. lo que queremos es rescatar que las personas puedan seguir teniendo placer sexual al margen de su condición de tener el bicho. Entonces, Mexicanos contra el SIDA, pues es una organización que fue muy importante. Es la imagen que estamos Esa es viendo una ahora. de las reuniones Ujú. en donde Que nos estás participamos con platicando. Mexicanos contra el SIDA. Es una reunión que fue en Metepec, el primer encuentro de organismos no gubernamentales en lucha contra el SIDA, básicamente organizado por Mexicanos contra el SIDA, pero hay otras gentes muy conocidas y muy queridas. Y bueno, vaya tema que desde que empezó a surgir fue a finales de los 80, ¿no? Cuando No, al ya- principio, como en el 81, 82, ya estaban los primeros casos, Los primeros casos en México. En México, pero me refiero a toda esta difusión, ya un poco del conocimiento, ahora sí que como tú lo dices, ¿no? El saber un poco más al respecto del tema fue más Sí, en el adelante. 81, 82 no se sabía ni qué pasaba. Sí, No se sabía se que la morían. gente gay se estaba muriendo. Exactamente, que era la enfermedad de los gays, ¿no? Ajá. Pero ya cuando se tuvo más información es lo que también permitió que estos grupos tomaran más fuerza para difundir información, prevención, y poder Pues sí, disfrutar de una prevención, vida pero la sexual, gente ¿no? se seguía muriendo. O sea, Sí, y todavía, ¿no? la gente que Todavía. hoy Ujú. toca temas que tienen que ver con el VIH, de verdad no tiene idea de lo que significaba estar en ese tiempo haciendo las cosas. O sea, yo solo una vez, nunca le metí tanto al Ujú. activismo, pero a las 3 de la mañana buscando una caja de muerto porque en la funeraria no nos querían aceptar, porque no se fueran a contagiar los otros muertos, ¿no? Entonces, Claro. si en el acta de defunción Sí, decía está, que VIH. se había muerto de SIDA, entonces no nos aceptaban ¿Qué, la muerte en bueno, ningún lado. fíjate qué discriminación desde, Una cosa desde terrible, ahí. sí, terrible. Terrible, pero Y qué la gente se labor. moría, o sea, No, no, por supuesto, sí. hoy ya no se muere la gente. Ya no se muere. Y eso pues ha contribuido a que se relaje un poco el cuidado en Así es. relación al El tema, miedo, pero que se relaje un poquito el miedo, pero todavía está ahí, ¿no? Y la sí, desinformación, pues. y al sí final. hay muchas más sustancias hoy en relación Claro, al VIH, entonces sí hay mucho más posibilidades. bien. Esa fue una organización nacional.
en el tema del VIH. Entonces empezamos a darle vueltas a la posibilidad de hacer una organización nacional en relación a la sexología. Y con la misma Sonia Araujo, que fue con la que fundamos el GIS, una vez oímos a un tipo en el centro médico. Ajá. Y fue sorprendente porque estando en la institución donde estábamos antes, de donde nos salimos, como que todo el discurso de que no hay nadie más que nosotros, nadie más existe, no hay sexólogos más que los que están en esta estamos casa. aquí. Ajá. Y de repente en el centro médico hubo un evento, salió un cuadrito en el periódico, fuimos, Sonia y yo, y este hombre estaba hablando de un montón de organizaciones y de un congreso que había habido, y luego de otro congreso que había habido, cosas que ni siquiera sabíamos, ¿no? Entonces, saliendo de ahí, le hablamos a Eusebio, que era el que estaba exponiendo, y yo no sé si él se acuerda o no, ni es ganas de que me dé crédito por la idea, pero, oye, ¿por qué no pensamos en hacer una organización nacional sobre sexología? Y entonces, yo creo que él ya tenía la idea desde antes. Esther Corona como que se adelantó un poco en la dinámica de construir una organización nacional, y intentamos fundar un primer intento en manos de Esther fue la Red Génesis, se llamaba. La Red Génesis. Ajá. Yo asistí a una reunión convocada por Esther Corona. Nos empezamos a conocer por los medios. O sea, claro. realmente el hecho de que estuviéramos en el mismo directorio, todos, el directorio en manos de Patti Kelly, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero de ahí es donde empezamos a conectarnos. Sí, a saber que había alguien más. A saber que había otras no gentes solamente interesadas nuestro en el grupo, asunto. sino, ¿sí? Mira, ahí estamos viendo una imagen justamente de este grupo. De la convocatoria de esa Red Génesis. De Génesis, exactamente. Ahí conocí también a Marcela Martínez Rara en esa reunión que convocó a Esther. Realmente ahí conocí a Esther, porque pues sí sabíamos de su existencia, claro. Pero ahí fue la primera vez que trabajamos. ¿Cuándo fue esto, Oscar? Pues un poco antes de fundar FEMES, porque pero ya en los 90. FEMES es 94, esto haber sido 92 o 93. Ya, ahora ¿no? sí ya. A lo mejor si se aumenta la imagen podemos ver, pero fue un intento ¿Sí? que no progresó mucho. La misma Esther lo dejó caer a favor de que fundáramos FEMES, y entonces empezamos a convocar. Hay muchas anécdotas que se podrían decir ahí sobre la fundación de FEMES, pero finalmente mira, ahí está la armamos, una foto, ¿no? Justamente, ¿no? Platícanos Sin este duda, grupo, el que aparece en esta imagen. El lugar en donde estamos es Mexfam Tlalpan, de aquí de la avenida Juárez. Estamos varios de los fundadores. Bueno, no alcanzo a distinguir a esta distancia, pero ahí está Eusebio, estoy yo en primer plano, está Abraham Balk, Esther Corona, Selma, un montón de gente, ¿no? Hasta allá arriba está Víctor Velasco, por ahí está David Barrios. Bueno, todos me voy los a que brincar. Contribuyeron, claro. Ofelia Reyes. O sea, hay un montón de gente que claro, que fue muy que valiosa accedió. para, ¿sí? Y para, yo para creo fundar, ¿sí? Que sí es importante. Yo no soy adicto a dar coba, pero yo creo que sí es importante que haya sido en torno a Eusebio, porque Eusebio no se había peleado con nadie. Entonces, eso es una gran ventaja. Algo que O sea, permitió unir al grupo. Pues sí, Sí. Porque tenía presencia y tenía capacidad de convocatoria, pero no se había peleado con nadie. Cosa que otras personas no podrían nunca haber aspirado a hacer una convocatoria amplia, porque ya con Claro. no me llevo y con este no Y me con llevo. este sí, claro. Bien. Y también hubo cierto cuidado en sacar gentes muy liosas del asunto de la fundación. Bien. Y eso nos permitió avanzar. Y ya estando en FEMES, pues ya hubo que hacer cosas, ¿no? Claro. Aquí, yo no sé cuánto tiempo va, pero yo quisiera usarlo un instante para hablar de un trabajo que se hizo al principio en FEMES, que es la declaración de principios. Y sí quisiera como plantear el por qué sucedió esto, porque como hay declaraciones mundiales y hay otras cosas después de la declaración de principios de FEMES, entonces hay algunas gentes o ingenuas o malintencionadas que dicen, bueno, vamos a tirar los principios de FEMES a la basura porque ya hay otra cosa más moderna. Y yo quisiera rescatar
por qué se redactó ese documento, Ujú. porque sí se me hace importante. que ¿Este quede se claro. redactó en la fundación o más adelante? No, fue un poco después, como Después. un año o 2 años después Ok. de la Ujú, de fundación, de FEMES. porque gracias a que hubo FEMES, Ujú. empezamos a aparecer en los medios como referencia. Sí. Eso no ocurría. Entonces, salían las opiniones de Provida, salían las opiniones de un obispo, salía una marcha en contra de no sé qué, pero no había una referencia que fuera los sexólogos de México dicen tal cosa. Claro, bien. Ujú. Y entonces, después de la fundación de FEMES, empezó a haber la referencia. La ¿no? referencia, Y a- dio presencia, pues. ajá, una presencia en Sexólogos. los medios Sí. y una presencia en la opinión pública. Entonces, eso nos empezó a crear una sensación de responsabilidad. O sea, si ya nos están preguntando, entonces vamos a ver qué les decimos. Y a raíz de eso es que que se redactó la Declaración de Principios, porque somos muy democráticos en FEMES, aunque no parezca, pero somos a lo mejor demasiado democráticos. Bien. Ujú. Entonces, para hacer una declaración de FEMES, teníamos que hacer una reunión, redactar Claro. el documento. Ujú. Por suerte, creo que ya había internet, pero incluso antes de que hubiera internet, el documento redactado se lo mandábamos a todas las organizaciones. Claro, Le para hacían que las opinaran, por correcciones, supuesto. lo regresaban, y ya cuando lo regresaban y teníamos posibilidades de publicarlo, pues ya la cosa tenía 15 días o un mes de atrasado, y no podíamos con oportunidad opinar sobre lo que había dicho el obispo o sobre lo que había dicho el señor de Provida o lo que fuera, ¿no? Ujú. Entonces nos sentamos aquí arriba Ujú. en un cubículo de Eusebio y dijimos, bueno, lo que hay que hacer es prever qué van a hacer el conservadurismo, más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que Bien. tienen Ujú. pendientes, ¿no? Ujú. Prohibir el divorcio, porque lo han Sí, hecho en otros bueno, países, ¿no? Vamos a más bien saber Entonces, el discurso sobre qué giraba, ¿no? Ujú. entonces, ese punto, aunque Vamos no a lo vayan a adelantarnos. desempolvar Ujú. los del PAN hoy, pero tenemos que estar preparados. Entonces Ah. redactamos un párrafo Ujú. en relación con el derecho a divorciarse, o el derecho a casarse, Claro. o el derecho a adoptar, o lo que fuera, ¿no? Y salieron, en realidad son 12 puntos, pero como el número 13 es más cabalístico, el 12 y el 13 son idénticos en nuestra Ese es declaración de principios. bien. Ujú. Pero entonces, la intención que hoy debería respetarse todavía, porque no se ha hecho, es tener un documento que ya se aprobó en una asamblea de FEMES. Ujú. Entonces, ante una declaración del conservadurismo, pues sacas tu documento, Y el claro, punto y ahí número está, 2 ahí tiene está. que ver con tal cosa, entonces la opinión de la federación sobre eso Ante tal es así esta, es. ¿no? Ujú. Y La ya está. postura. Ujú. Y la redacción fue pulidísima, pero era un documento de trabajo en ese sentido, o sea, poder responder rápidamente. Por supuesto que cuando empiezan a ingresar más organizaciones, ese documento pues es como un respaldo y es un anuncio de qué tipo de organización es el que le estás entrando. Ujú. Entonces, si entra una nueva organización a FEMES, pues está bien que conozca los principios para que sepa a Claro. dónde se está metiendo. Así es. Entonces, no se ha puesto como requisito hacer algún tipo de examen de admisión o algo así, pero en la admisión de nuevos grupos a la federación, pues se les da su hoja de los principios, ¿No? para que sepan más o menos a por qué les supuesto, estoy... ¿no? ¿Cuál es la postura de FEMES? Exactamente. Y mucha gente ni lo lee. Así. Y, Como bien decías hace un momentito, que pocas personas leen. Y bueno, ha transcurrido ya todos estos años de la fundación de FEMES, ha seguido trabajando. ¿Y qué es, digamos, sobre este principio, Oscar, que nos decías, ¿no? Como de informar, de debatir, de conocer cada vez más y de compartir lo que tú ya sabes. Ahora sí que compartir tu conocimiento, pues el conocimiento va cambiando cada día. ¿Y qué viene? Mira, ahí tenemos otra imagen que está, me parece que es importante que nos platiques. Sí, Está- lo otro que empezamos a hacer Ajá. fue congresos. Ujú. Hoy parece ser que es la actividad central de FEMES, pero en ese momento era una actividad de FEMES. Una actividad. O sea, no era la actividad de FEMES, Claro, sino eso. era una actividad Una de de las FEMES. actividades. Ujú. Nos aventamos a hacer un primer congreso de sexología de FEMES en Aguascalientes. Ujú. ¿Quién La está conferencia en esta inaugural imagen? estuvo a cargo de Alfredo López Austin, que es el que está ahí en la Ujú. mesa. Ahí está Alfredo López Austin, Marcela Martínez Roario Ujú. y yo.
Así es. en Aguascalientes en el 95, Es 96. Ujú. Y realmente fue un congreso muy interesante, porque la necesidad de reconocernos como gremio estuvo clarísima. O sea, nuestra convocatoria fue muy buena, hubo mucha gente, Bien. gente que ni siquiera nos imaginábamos que estaba haciendo cosas, y de repente salía que un grupo no sé dónde había tomado un curso en tal lado. Indudablemente IMESEX es el que más gente ha producido. O sea, eso no podemos entrar en Claro, esa porque tiene, dinámica. desde luego, como bien decías, tiene más años de haber sido fundado, ¿no? Sí, más años, Sí, y tiene una más buena años. convocatoria, Claro. tiene una estrategia de Ujú. mediática. Aquí, ¿con quién estás? Es Marcela Martínez Marcela, Raro, y tú y en el estamos Congreso. escuchando La conferencia. la conferencia de Alfredo Ok. López Osten ahí. Es Lai Mira, Coleman, esta es una foto. Paco Delfín, que es cofundador de GIS. La chava es Lupita, que también es cofundadora de GIS. Y el hombre de la corbata sin saco es John Monley. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Ese John fue Monley. una... Maravilla verlo. Pues una maravilla conocido, que nos claro. haya acompañado en Sí, ese sí. congreso. La polémica se estaba apenas cocinando. Ajá. Yo sí creo que se equivocó John Monley, eso no tiene dudas. Sí. Pero también creo que ha Pero sido claro, despiadada por la supuesto. crítica, Sí, totalmente. desmesuradamente Sí, despiadada en pero- contra de él. Ujú. Pero, pues bueno, ese fue casi, yo creo que de los últimos eventos grandes académicos a los que asistió. Me regaló su libro Ujú. autografiado y lo tengo Ay, mira. enmarcado en mi casa. Muy bien. Sí, ese no Pero lo sí saques. fue muy interesante que, Claro. que estuviera No, por supuesto. John es un Money ahí, personaje, oírlo, sí. Ujú. Y pues sí verlo ya en las últimas Sí. casi, pero Pero sí bien, fue. tuviste la oportunidad. Y después de ese congreso, pues nos pusimos a hacer congresos casi cada 2 años. Ujú. Sí ha habido 2 o 3 que se han colgado. Ujú. Aquí tenemos otra imagen, platícanos Ese es el segundo. el segundo El congreso. segundo congreso, que Ujú. coincidió con el Congreso Latinoamericano de Sexología. Ujú. Fue de los congresos latinoamericanos de sexología, es el que más gente ha tenido. O sea, es el más numeroso que ha habido, aunque a los venezolanos no les simpatice No. el dato. Bien. Siempre lo omiten, ¿no? Pues O sea, sí. yo sí los he escuchado y Ujú. no lo reconocen, pero Ay, fue un evento muy importante. bien, acá también en tenemos Chapultepec. otra foto. ¿Esta es del mismo congreso? Mira, yo no te podría... pues sí, dicen que sí. Yo no sabría. Es que los personajes que están ahí son Pepe Aguilar. Ajá. No sé quiénes son las otras 2 chavas, no las alcanzo a reconocer, pero es Norma González, que también fue presidenta de FEMES cuando el Congreso de Guadalajara, y el otro soy yo, Ujú. Ahí estás. aguantando la respiración, Porque ahí para asumir la panza, Para asumir la panza, lo más mira. posible, con un portafolio del Congreso que estuvo muy... verde para Y esa es la clausura Claro. del Congreso de acá de Chapultepec, del 9º latinoamericano. Ujú. Y el segundo que organizábamos nosotros, ¿no? Ahí en la mesa están personajes. Sí, que De uno por uno no sale, creo que es Héctor, Roberto, David Barrios, ahí está Eusebio sentado, Esther, bueno, etcétera, ¿no? bien. Ujú. Pues sí, es que Y el Congreso Latinoamericano también nos posicionó respecto a Latinoamérica, claro. y pues sí los obligó a que se dieran cuenta que en México hay una escuela de sexología. Yo creo que sí hay una escuela de sexología Sí, que es por distinta supuesto. que en otros lados. Yo creo que no es solo el lenguaje, yo creo que sí tenemos más coherencia en el discurso aquí que en otros lugares, aunque haya diferentes sectas o intereses en distintos lugares, ¿no? O sea, hay lugares que forman gente que están más inclinadas hacia lo académico, otras que están más inclinadas hacia las actitudes, otras más hacia el activismo, pero yo creo que sí hay mucho más coherencia aquí Claro. que en otros lugares. Sí, O sea, cada quien desde su trinchera, pero sí, como que el foco es el mismo, ¿no? sí, El foco es y el nos mismo. hablamos y platicamos, Exactamente. a veces discutimos y nunca nos volvemos a hablar más, pero muchas veces discutimos y seguimos pero cuando se trata de conservando trabajar, la
Así y en es. los países no. O sea, de plano, yo colaboro ahí en una cosa con un sector de los sexólogos venezolanos, pero hay gente que no les habla, y, o sea, hay una dinámica de mucha dispersión. Ujú. Y otra cosa que hay, yo siento, en muchos países, y aquí hasta cierto punto no lo hay tanto, es una especie de validación ad hominem, dicen los elegantes, ¿no? Como que hay ciertos personajes Sí. en España, en Venezuela, cuya voz es la voz de la sexología, y La todo el voz. mundo se tiene que fletar a eso. Y eso aquí no ha ocurrido Aquí no. tanto. Ujú. ¿No? Sí hay autoridades, por supuesto, a las que hay que referirse, pero no ocurre esta No ocurre misma que es- dinámica que es la voz, ¿no? jerárquica. Claro. Este, Así es. y yo sí le veo muchas posibilidades a que lo mismo que ocurrió en México pueda ocurrir a otros niveles más amplios, ¿no? Digo, yo no he ido a reuniones internacionales, parece que son cenas de negros, sean de la UAS o sean de clases, Ajá. pero yo sí tengo esperanzas de que podemos poner como país el ejemplo en otros lugares en esta dinámica, ¿no? Bueno, nos sentamos, discutimos, nos gritoneamos y después nos vamos a merendar y seguimos siendo cuates, ¿no? Claro, pues nos ponemos a trabajar. Y nos vamos a Nos trabajar ponemos a trabajar. y que queden claras las cosas que estamos proponiendo. Así es. Porque no las propongo por autoridad, o sea, las propongo porque hay un razonamiento detrás, ¿no? Entonces, Sí. pues yo qué más te podría decir, en todos los congresos, menos en el último he estado Ujú. de algún Participando. modo Ujú. participando en el comité científico. Yo creo que sí han sido un éxito en general los congresos, ha habido unos más rascuaches que otros, hay unos exitosísimos. Sí. Yo sí creo que el último fue un extremo y el penúltimo fue el otro extremo, o sea, yo sí creo que los últimos dos son muy emblemáticos en esto de congresos bien hechos o no, pero pues ahí vamos, ¿no? Ahí, claro. Realmente, ¿no? Yo creo que sí hay que hacer ¿cómo dijiste que era el término? Hay que hacer un reajuste, Un como los reajuste. coches, ¿no? Como, Un ajuste, sí. Ya Sí. cuando se llega a los 100,000 kilómetros, Sí, yo creo que hay, hay que ajustar la máquina. sí, yo creo Sí. que la autocrítica nos ha faltado. Así, no es un afán marxista a ultranza, pero yo creo que sí falta la autocrítica, como en otros lugares. A mí sí me preocupa que en otros países hay una enorme falta de autocrítica y yo creo que eso ha empezado a prevalecer en FEMES. O sea, yo creo que no se vale plantear que la sexología es la propuesta central de la sexología es que todo el mundo tenga la mayor cantidad de relaciones sexuales. Eso es absurdo. O que todo el mundo tenga la mayor cantidad de orgasmos. Yo creo que no es por ahí. Yo creo que la sexología mexicana se ha caracterizado por el respeto por la diversidad sexual, el respeto, la defensa de personas que son marginadas por cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, y eso se ha ido perdiendo. O si no se ha ido perdiendo, pues con este boom que nos da hay muchas gentes que no tienen una reflexión sobre ideológica. Y ya me refería a Anabel Ochoa, pero eso es un ejemplo, ¿no? O sea, dice lo que le da la gana, no tiene ningún respaldo de ninguna cosa, y bueno, hay grupos a los que les simpatiza, Sí, y hay unos errores garrafales les que simpatiza cometía. por como lo dijo, o por como lo decía. Sí, a mí me simpatizaba mucho como lo decía, Por por cómo lo supuesto, cómo ponía en su lugar a Jorge Serrano Limón, es algo que a mí Eso. me fascinaba, Sí, por supuesto. nada más que una cosa es eso, y otra Claro. cosa es que pueda opinar sobre el embarazo o sobre otras cosas que no tenía, mucho que ver. elementos, digamos, Eso. para poder hacerlo, ¿no? Entonces, en esa línea de sexología es que todo el mundo coja, yo creo que estamos fallando. Eso. O sea, en realidad yo creo que no es que me oponga yo a que esa sea la postura de alguien, pero esa no es la sexología. no es la única, Hay claro. muchas otras cosas que tienen que ver Sí. con la sexología, y ese es un asunto que yo creo que está pendiente. Y yo también, como biólogo, veo otros temas en el horizonte que están pendientes, que han tenido muy poca atención. Cuando yo empecé a estudiar sexología, ni siquiera existía la palabra intersexual.
O sea, no se sabía nada del tema de la intersexualidad. En los 90s, en 91, empezaron a organizarse las personas intersexuales y empezamos a darnos cuenta de que había un enorme hueco que no estábamos cubriendo y que la sexología tiene cosas que decir ahí, ¿no? Porque ha sido un asunto solo de médicos y ese puede ser un problema por la falta de percepción completa social de la temática, ¿no? Igual que fueron otros temas en otro momento, pero ese es uno de los que falta. Claro, de los muchos. Y yo creo que otro tema de los que está pendientes es la explicación de las violencias, como para poder trabajarlas. Porque una cosa es que la denunciemos y que nos indignemos y que digamos fúchila, o que ayudemos a que alguien denuncie y que meta al bote a la persona, pero lo que no sabemos bien es por qué es la gente tan violenta. Y la postura común es, no, es que somos naturalmente violentos y mira cómo se pelean estos, y mira cómo se pelean los gorilas, y mira cómo se... Sí, pero eso no es la explicación. Claro. ¿Por qué esta persona se atreve a patear a su pareja o a sus hijos de los modos en los que estamos viendo? O sea, tendríamos que tener una investigación más sólida sobre qué es lo que le pasa a la gente que es violenta a otras. Para entender el origen, para poder resolverlo desde el origen. Y a lo mejor no es un tema de la sexología, pero sí es un tema que tiene que ver con la sexología, porque mucho de la violencia se expresa con la pareja o con los la hijos, cuestión de ¿no? género. Sí, fíjate, esto, qué interesante, porque al principio cuando empezábamos esta charla nos decías, ¿no? Yo como biólogo lo iba a saber todo. Ah, sí, eso O sí. pensaba que lo sabía todo. Y me parece que esa ha sido tu línea a lo largo de tu vida, ¿no? El poder tener el conocimiento, el poder documentarte justamente para luchar contra todo esto que nos has platicado ahora, ¿no? La gente que no sabe, el que dice que es la sexología o el sexólogo, y eso pues te ha costado. Eso Sí, te ha claro, costado, me ha costado. ¿te ha Soy costado? el sexólogo más odiado del país. sin No, duda. fíjate, más que te ha costado, yo creo que es lo que te ha caracterizado. Y justamente ese es Óscar Chávez Lanz, ¿no? Esa forma, ese estilo, esa forma como has ido haciendo las cosas, es lo que te ha caracterizado y te caracteriza porque justamente nos planteas ahorita lo que falta. Y seguramente, Esas son dos ideas, pero faltan muchas más cosas. Sí, ¿no? y sobre eso es que sigues trabajando y me podría imaginar cómo está maquinando acá todas las ideas para poder llegar a estos ahora sí que a estos últimos conocimientos, ¿no? Como la filosofía, para poder entender y desde ahí solucionar, Óscar. Entonces ese es Sí, o complicarse más. pero más. Uh-huh. Eso es la investigación científica. Claro. O sea, estar buscando las nuevas preguntas. Sí. Tal vez algunas respuestas salen, pero estar buscando qué es lo que sigue que nos tenemos que preguntar, ¿no? Sí. Es que esto es natural. Pues, a ver, vamos a demostrar que claro, es natural. Vamos ¿no? a ver qué pasa. Entonces, bueno, yo creo que tenemos todavía muchas cosas más que esperar de Óscar Chávez Lanz, que seguramente nos va a compartir en otro momento, en otro espacio. Esta es tu casa, Óscar. Y Gracias. tenemos una cita pendiente para seguir comentando qué va pasando con todo esto. Te agradecemos que nos hayas compartido todas estas imágenes. Y bueno. Pues, no, y son las que encontré. Porque es un desastre en mi casa. Pero sí, voy a buscar más y a lo mejor hacemos un álbum de la historia. Y no, por supuesto, es muy importante. Óscar, muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Gracias, Eusebio, que está allí. Ahora sí que en los controles. En los controles. Y bueno, pues a todos los que nos acompañan, ya saben que pues este programa lo pueden ver cuando ustedes lo deseen. Se va a subir a la página, lo puedes lo puedo presumir. Lo puedes presumir, por poner supuesto. el link en el Face para que me vean. Desde luego, y te pongan muchos likes, ¿no? O no. O no. O me vayan a echar a apedrear los vídeos de la casa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Óscar. Al contrario, gracias. Y pues muchas gracias por acompañarnos en este programa.